nombre es Moisés Martínez Rodríguez, estudiante de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico Nacional de Tehuacán. Curso la materia de carreteras en Grupo C impartida por el ingeniero Milton Cuesta. Les voy a presentar el proceso constructivo de un pavimento rígido. Bueno, hablando de un pavimento rígido, es uno de los tres tipos de pavimentos que existen. Existe el articulado, que es el uso del adoquín, el pavimento flexible, que es con asfalto, y el pavimento rígido, que es el que vamos a hablar. Bueno, el pavimento rígido lo hace más costoso, pero con mayor durabilidad a comparación de los otros tipos de pavimentos. Bueno, el trabajo del pavimento rígido es a través de su capa de concreto. Miren, como se alcanza a ver, acá está la subrasante, subbase y pavimento rígido, que esto más adelante lo vendré explicando a detalle. Pero esta capa, que es la del concreto, es la que absorbe las fuerzas que transmite el tránsito de los vehículos. Bueno, ahora sí, empezamos con los pasos a seguir para su proceso constructivo. El primer paso es el trabajo preliminar. ¿Qué es el trabajo preliminar? Es el trazo, nivelación, que lo hacen los topógrafos, los estudios de mecánica de suelos a ciertas distancias. Eso va dependiendo del ingeniero encargado o del contratista. Bueno, ¿para qué nos sirve el trazo de nivelación? Eso es para el diseño del plano. Nos da el diseño y las especificaciones que tenemos a seguir para la construcción de la carretera. La construcción de la carretera va a depender en dónde estamos trabajando. Tal vez sea una nueva construcción sobre una antigua carretera que se quitó y se va a poner este concreto rígido, o estamos en una carretera que se está empezando a construir desde cero. Bueno, esto es otro tema aparte, pero yo me voy a enfocar en el proceso constructivo del pavimento rígido. También, como parte de los trabajos preliminares, es investigar o saber en qué lugar estás. Como se los decía, cuando es poner un pavimento rígido sobre otro antiguo pavimento y es una zona urbana, se debe saber sobre los tipos de cableados que puede haber en ese tramo, ya sea de agua, gas, luz, para evitar accidentes y evitar perjudicar a terceros, que es la población. Y eso se investiga con el municipio, que es con el que se tiene que coordinar uno para trabajar. Bueno, también tenemos que acordonar o tenemos que poner señalamientos de precaución. ¿Para qué? Para evitar accidentes y perjudicar a la población, a los integrantes de la población, y también para cuidar de la integridad de los trabajadores que están en la obra. Puede ser que acordonemos el lugar donde se va a trabajar, que es a veces con una cinta de seguridad, o poner algún señalamiento. En este caso ejemplificamos con un tipo de cordón que le ponemos de no pasar. Bueno, y después de esto nos vamos con el trazo. Bueno, y ya cuando trabajamos con el trazo, como bien lo dice, es trazar. Vamos a poner a algún personal a trazar las especificaciones que nos marca, tal vez el ancho. En este caso, supongamos, vamos a poner con pintura o alguna línea de un tipo de cuerda, trazar el ancho. Supongamos que es un tramo de 10 metros de ancho y va a ser una longitud de 200 metros. Entonces ponemos un trazo, es como si ejemplificáramos un trazo con un hilo o con pintura. Cuando ya tenemos el trazo, que es a base del proyecto o a base de lo que nos están pidiendo, de la longitud y el ancho, bueno, seguimos con el corte de superficie, que en este caso es el despalme. Como bien les vengo platicando, cuando es poner un concreto rígido sobre un concreto antiguo, pues hay que retirar ese concreto antiguo, ya sea asfáltico, de adoquín o un antiguo concreto rígido. Estirarlo y depositar el material en algún otro lugar. Y eso se hace con el espalme de una máquina. Una retro. Tenemos su acordamiento. La retro se encarga, como ven, al volteo. Retiramos el material, que es el concreto antiguo, para depositarlo en un lugar que ya se buscó específicamente para retirar ese material.
y se va a otro lugar y ya. En caso de que sea cuando es un trazo de una carretera nueva, el despalme consta de quitar los árboles, de toda la maleza, de toda la hierba. Ejemplo, ahí tenemos acá la maleza, igual con una retro, con una bulldozer, y también depende del tipo de terreno que tengamos, a tipo A, tipo B o tipo C. Cuando es el tipo C, pues hay que usar explosivos, pero en este caso, como es tipo B, pues con una retro más que suficiente, o puede hacer una bulldozer o poner a talar árboles a la gente, que es tipo A. Damos el deshierve. Ya después del despalme tenemos la excavación, y como bien la excavación nos los da el diseño del plano que nos entregaron después de los trabajos preliminares. Puede ser, ya sea, miren, el concreto rígido, la capa del concreto rígido puede ser de 10 a 18 centímetros, la subbase de 10 a 15 centímetros y la subrasante de 10 a 50 centímetros. Va dependiendo del proyecto, como les digo. Eso se toma la decisión después del estudio de mecánica de suelos y después del trazo de nivelación. Y el proyecto nos da, entonces ya tenemos especificaciones y tenemos que seguir. Y eso es la excavación. Volvemos con nuestra retro, hacer la excavación, ya tenemos nuestro trazo, volvemos a hacer la excavación, ya despalmamos, va el volteo, esa capa que no, y como les decía, lo vamos a depositar a un lugar donde no nos afecte y ya tengamos el permiso y las especificaciones de ya tirarlo ahí a otro lugar. Después del despalme que se hizo de las indicaciones, viene pues lo que es la subrasante, que es la primera capa que va para nuestro concreto rígido. Ya está despalmado el terreno. Ahora, usualmente se ocupa un material limo-arcilloso que es el tepetate. ¿Para qué? Para mejorar el terreno, que es lo que se conoce como la terracería, y es para mejorarlo. Entonces vamos a un banco para buscar el tipo de material que les digo, pues usualmente se usa el tepetate. Camellona, sí, un volteo, y se tiende. Después del tendido viene el aplanado para compactar. Después viene para fraguarse, humectar, se humecta el terreno, la capa, que en sí es una persona que va arriba de la pipa esparciendo con una manguera el agua. Después viene otra vez a tenderse en la compactadora, vuelve a compactar. Más que nada la membrana impermeable es el polietileno de alta densidad termosoldado. Bueno, y después de aplicar esta capa de la membrana, entonces ahora sí proseguimos con la capa base. Que la capa base en sí se usa como una función, o se le da un material de granular grueso. ¿Por qué? Porque aquí es la separación entre lo que va a ser concreto rígido, como viene acá, y la subrasante, que es la terracería. Y entonces la subbase queda en medio, y lo que se usa para la subbase es una granulometría, un material de granulométrico grueso. ¿Para qué? Para que trabajar con la capilaridad. La capilaridad es el efecto de que la humedad o el agua sube. Entonces, aquí en la subrasante hay capilaridad o hay humedad que va a subir. Lo que tenemos que hacer es que el material grueso va a hacer que dilate más del usual para llegar al pavimento rígido, y así el pavimento rígido dure más. Ese es casi el motivo de esta base.
Entonces vamos otra vez, hacemos a un banco de material con el material especificado, volvemos a camellonar, camellonamos, camellonamos, tendemos ese material, metamos otra vez la pipa con el culano arriba con la manguera, volvemos con la aplanadora, aplanamos, compactamos y ya queda nuestra capa, que es la base. Tenemos que trabajar con la permeabilidad, la capilaridad. Entonces tiene características de este tipo de material, que le digo que es una granulometría gruesa, para dilatar la capilaridad. Entonces debe tener una fluidez equivalente, un peso volumétrico, como le digo, debe ser grueso, un módulo de reacción, un coeficiente de permeabilidad, obviamente, y un tiempo de fraguado. Después de ese fraguado se hacen las líneas de niveles, que nada más es verificar el lineamiento, los perfiles, la compactación y el espesor. ¿Por qué? Porque ya vamos a dar paso al colado o a la capa, que es el pavimento rígido. Después de tener la subrasante y la capa base, vamos con el concreto rígido. Bueno, vamos a colocar lo que es el riel y la cimbra, es lo que le va a dar forma a este concreto. Como ven, la cimbra es importante porque es lo que le va a dar la forma. Después de esto, vamos a pedir a que venga la olla para nuestro concreto, que tiene especificaciones dependiendo del tipo de proyecto. Y bueno, empezamos con el vaciado y colado del concreto. Bueno, y después de esto, del colado, viene el texturizado, que es lo que le vamos a dar la forma, que son las personas que le tienen, bueno, a la forma del concreto, que son esas rayitas, y también se le va, que es la textura y su curado. Y el curado, como bien saben, o fraguado, se le tiene que dar un remojón al concreto. Si bien el concreto es a 28 días para alcanzar una resistencia óptima, como estábamos en carretera, entonces lo que se da son de 4 a 6 horas, más o menos, dependiendo. Y después de esto viene el corte y sello para las juntas. El corte lo realizamos con una cortadora. En este caso lo vamos a ejemplificar con una moneda. Y eso es, viene la colocación de las juntas. Como bien sabemos, el corte es a cierta distancia para no dañar las pasajuntas. Y después de esto viene el recubrimiento. Recubrimiento o sello de las juntas.
¿Por qué? Porque es el sello y recubrimiento de las juntas. Porque como sabemos, el agua o la humedad afecta al acero. Entonces el sello para las pasajuntas, su trabajo es de que no llegue. Y como ya hicimos, esos son los pasos, que es la colocación de la cimbra o los rieles, el vaciado y vibrado del concreto hidráulico, como vemos, que viene siendo de una olla, el texturizado y curado del concreto, como finalizar, el corte y sello de las juntas. Y después de esto tenemos ya nuestro concreto, nuestro pavimento rígido. Como bien, el concreto hidráulico viene siendo secuelas por partes, ya que las pasajuntas hacen que sean cuadros. ¿Y por qué se hace cuadros? Porque cuando falla el concreto o se agrieta, aquí en las pasajuntas queda. O sea, si aquí hay una grieta, la grieta va así, va para acá, acá termina y ya no afecta al siguiente recuadro. Ese es la ventaja de un concreto hidráulico. Y después de esto, espero haya quedado entendido y claro lo que es un proceso constructivo de un pavimento rígido. Muchas gracias por la atención prestada.